Y me lleva a plantearte esta pregunta, que es, yo lo hago siempre un poco llevándole la contra a la gente, ¿en qué medida realmente está justificada esta histeria colectiva sobre la inteligencia artificial y en qué medida no podríamos pensar que a lo mejor no es más que un salto cualitativo? No sé si cualitativo es un salto en la historia de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, me explico, un pequeño preámbulo, permíteme que me explaye aquí. O sea, al igual que de la oralidad a la escritura, hay un salto que no percibimos y que no somos capaces de medir, puesto que las culturas orales no tenemos, es difícil estudiarlas, aunque bueno, hay estudios, ¿no? Hay un psicólogo soviético en los años 30, Alexander Luria, que se pone a estudiar las capacidades de los campesinos en Uzbekistán, ¿no? Que no están alfabetizados, y ver cómo cambian sus capacidades cognitivas, ¿no? Con respecto a antes de saber escribir, después de saber escribir, o la imprenta, cuando irrumpe, ¿no? En los siglos XV, XVI. Y entonces mucha gente, claro, hoy en día dice, esta discusión la he tenido en la universidad, es que los alumnos pues, no van a ser capaces de razonar por sí mismos, es que es una transformación de nuestras propias capacidades, de nuestra naturaleza humana. Y yo diría, vale, pero la escritura también podemos decir que transforma las capacidades, que las sociedades orales, que eran primariamente orales, que no tienen escritura, pierden ciertas habilidades que cuando tienen escritura ya no son capaces de replicar. Por ejemplo, las hazañas memorísticas, ¿no? Que tienen pues, los grandes bardos en culturas orales. Y entonces hay una transformación. Entonces, yo lo digo esto siempre como contrapunto a el discurso al cual yo, por mi círculo, mi red social en la cual estoy inserto, pues estoy más expuesto, que es esta idea de que la inteligencia artificial es una catástrofe, una debacle, etc. Y digo, ya, bueno, pero ¿por qué insistimos tanto en alfabetizar a la gente, por ejemplo, si la propia alfabetización es una transformación radical de nuestras capacidades, al igual que lo va a ser la inteligencia artificial? Y entonces a lo mejor simplemente es aprender otro medio de comunicación y de información que va a modificar nuestras capacidades cognitivas, pero del que se pueden sacar cosas buenas. Y es un salto como cualquier otro. No hay una distinción cualitativa tan fuerte. Bueno, yo creo que todo es lo que dices, yo creo que es fundamentalmente verdad. O sea, si consideramos la escritura, y ya no digamos la escritura impresa, con la invención de la imprenta, ¿no? La escritura, digamos, industrializada, ¿no? No una escritura manual, claro que modifica nuestras capacidades, ¿no? Y lo has descrito muy bien, ¿no? Y eso hace que algunas capacidades que antes estaban mucho más desarrolladas, al menos en algunas personas, ¿no? Pues no sé yo si todo el mundo desarrollaba su capacidad memorística, ¿no? No lo sé. Pues en alguna medida posiblemente sí, ¿no? Porque hay gente que podríamos tal vez etiquetar como analfabeta, que trabajaba en el campo y vivían aislados y sin contacto con la cultura en el sentido habitual del término, seguro que eran capaces de contar historias de sus antepasados y de tradiciones de su pueblo y historias y tal, ¿no? Entonces, es verdad que la escritura transforma nuestro ejercicio de la racionalidad, ¿no? Una de esas transformaciones, quizá la más evidente, es la memoria, ¿no? Porque lo que escribes no necesitas recordarlo. Entonces, claro, cuando lo pones por escrito, ya no necesitas recordar ese poema de 10.000 versos, ¿no? Pero incluso que recordar cambia de significado. Porque Sí, recordar en una cultura escrita es replicar, reproducir lo que está escrito. sí, Pero cuando exactamente. no hay escritura, no es replicar ningún modelo externo a tu mente. No sé si me explico. Recordar no significa lo mismo. Bueno, no, yo ahí me pillas. Yo no sabría decir cuando alguien tiene que recordar un poema transmitido oralmente, qué tiene que recordar exactamente y qué licencia en esa cultura es completamente legítima de reinterpretar. Yo no lo sé, ahí no voy a poner porque no lo sé, ¿no? Pero efectivamente, con la escritura manual y especialmente con la escritura impresa, claro, la escritura impresa lo que de alguna manera reproduce miles de veces el mismo texto y con la intención de que sea exactamente el mismo texto, porque es muy importante que sea el mismo texto. Claro. Entonces hay que aprender exactamente este texto tal cual está. Vale. Pero ese es un aspecto de cómo la escritura transforma nuestra racionalidad. Pero hay otro aspecto que a mí también me parece muy interesante, y es que al externalizar tu pensamiento en forma escrita, puedes volver a él y lo puedes analizar, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, con el pensamiento algorítmico tiene también esa virtualidad, o lo que es la lógica simbólica, ¿no? El plasmar por escrito el pensamiento de modo estricto. Entonces lo vuelves a leer y entonces volviendo a leerlo, tú o tu contraparte
Entonces te das cuenta y eres capaz de matizar. Y son cosas que quizá no son tan fáciles de percibir cuando todo el pensamiento está dentro de nosotros o solamente lo verbalizamos, ¿no? Yo creo que, claro, uno normalmente no escribe un diario para no leerlo, aunque solo lo lea uno, ¿no? Pero yo lo escribo, lo leo y ese leer, me estoy diciendo algo a mí mismo a través de la escritura. Si no existiera la escritura, sería más difícil. Uno puede tener ese diálogo interior, por supuesto, pero el escribir el diario transforma cómo es el diálogo conmigo mismo y con otras personas, ¿no? Entonces, esa externalización del pensamiento en forma escrita me parece que también transforma nuestra racionalidad. Y no digamos el cálculo. O sea, cuando el cálculo lo externalizamos y utilizamos artefactos que son o símbolos escritos en un papel o piedrecitas que se mueven, cálculo significa piedrecita, para sumar y para hacer operaciones distintas, y los instrumentos ancestrales de cálculo como son el ábaco, eso transforma nuestra capacidad de algún tipo de capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, claro que eso ha ocurrido muchas veces, ¿no? ¿Esto va a ser una nueva edición de eso mismo? Podría ser, pero creo que depende mucho de cómo lo afrontemos y además, y yo creo que yo ahí soy pesimista. Creo que ahora mismo no está bien orientado. Y además voy a ser incluso un poco malicioso. Hay gente que no tiene muchas ganas de que eso se desarrolle, ¿no? Quiero decir, cuando la gente publica libros, puede haber, creo que lo hay, ¿no? Un movimiento de una pretensión de uniformizar la doctrina, de uniformar no solo la doctrina religiosa, sino de uniformar la explicación de las leyes de la física, o las leyes de la matemática, o lo que sea, ¿no? Pero fácilmente existe la posibilidad de replicar con otra versión, ¿no? Entonces, hay una versión estándar, pero hay muchas otras versiones. Entonces, de alguna manera, no hay una versión estándar de lo dicho, porque cualquiera que tenga suficiente poder editorial puede replicar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que el poder editorial, o sea, las empresas que están detrás de los sistemas conversacionales son muy pocas. Hay una enorme concentración de poder editorial, ¿no? Y eso lo veo muy peligroso, tremendamente peligroso. Y está dirigido por poderes muy concretos que están moviéndonos hacia la automatización de gran parte de la economía, ¿no? Que es una finalidad explícita, que se ha hecho explícita, ¿no? De la intención de que las economías se vuelvan en gran medida automatizadas de aquí a muy corto plazo de tiempo, los trillones de dólares, no sé, de dinero, ¿no? Que están siendo destinados a esta finalidad. Es decir, que hay intereses muy fuertes, que es lo que hace que haya respuestas por parte de otras instituciones, como por ejemplo el Vaticano, ¿no? Que ahora la comentaremos. Sí. Intereses económicos, intereses políticos. Y políticos, también, eso es, no lo he dicho. No solo económicos, sí, intereses políticos. Completamente. Sí, totalmente. Sí. Es una Entonces, lucha de si de gigantes. alguna manera, claro, en nuestra cultura impresa, que es jovencísima, claro. 500 años, incluso menos, porque sí, 500 años la imprenta. Según qué países, claro. Claro, según qué países. Y claro, ¿cuándo el texto impreso llega a una gran parte de la población? Pues a lo mejor estamos hablando de 150 años o 100 años. Eso es. ¿No? Entonces, en esta cultura nuestra, el acceso a la lectura y el acceso a materiales escritos lo hemos considerado como esencial, no para pagar el pensamiento crítico, sino para desarrollarlo. Claro. ¿No? Porque nos ofrecía el acceso a una pluralidad de visiones, una pluralidad de fuentes, ¿no? Y fuentes además fiables, ¿no? Claro, Internet en cierto modo tiene un efecto multiplicador porque ya no tienes acceso solamente a los libros escritos que tienes en tu casa o en la biblioteca de tu pueblo o de tu barrio, sino que tienes acceso a la biblioteca mundial. Con muchos otros problemas, pero bueno. Pero esa biblioteca mundial pues sigue estando compuesta de miles o millones de piezas textuales que han hecho muchas personas, ¿no? Pero ahora la media docena o la docena de agentes conversacionales a las que tiene acceso cualquier persona es que son media docena. No quiere decir eso que siempre vayan a producir lo mismo o que haya una mente dirigiendo. Bueno, el mensaje tiene que ser este, porque no es así, ¿no?
Pero, insisto, hay una concentración de poder que tiene... Yo creo que es legítimo estar asustado o al menos muy precavido, ¿no? Sí. Y que es razonable esperar que haya una voz de alarma, ¿no? De alerta. Vale, pero imaginémonos que fuéramos capaces en un futuro, fueran otras instancias capaces de resolver ese monopolio de poder que hay concentrado en unas pocas personas y que consiguiéramos crear una inteligencia artificial que fuera más democrática o más ampliamente utilizada o menos dependiente de unas pocas personas, ¿no? Aún así, ¿no? Preguntaría yo, ¿qué problemas puede haber intrínsecamente con la propia tecnología? Es decir, no solamente con el hecho, porque es relativamente extrínseco el hecho de que unas pocas personas estén en control de esa tecnología, como por ejemplo en origen era que la imprenta estaba en control de unas pocas imprentas, ¿no? Que eran las que reproducían, por ejemplo, pues la Biblia en Inglaterra o en Alemania, ¿no? Y que daban lugar a esa persecución religiosa porque no se podía controlar. Pero el momento en el que la imprenta pues es, yo qué sé, cualquier persona puede ir a una copistería hoy y reproducir un texto, ¿no? Pues en la medida en la que hace 50 años... casi nadie podía imprimir un libro. Hoy día cualquiera puede claro, imprimir un libro. A eso voy. O sea, que no es una cosa tan lejana, ¿no? Eso voy. Claro, entonces me lleva a la pregunta de, yo voy a escarbar, ¿no? Pues en qué medida hay problemas éticos intrínsecos en la inteligencia artificial. A mí lo que me sugería lo que estabas contando es, claro, ¿no será la inteligencia artificial más bien el fin, aquello que marca el fin de lo que ha sido una anomalía, un paréntesis en la historia de la humanidad, que es eso que llamamos cultura escrita, cultura literaria, mejor dicho, ¿no? La cultura impresa. Es decir, hablabas, ¿no? De la imprenta me permite repetir un texto idénticamente, ¿no? No hay variaciones en ese texto. Me permite hablar de fuentes y me permite hablar de autores. Sí. Es decir, pues si yo voy a la universidad y hago que mis estudiantes escriban un trabajo, pues les voy a pedir que citen las fuentes, que citen los autores para evitar plagio, etc. Pero toda esa estructura, según la cual la información está contenida en fuentes identificables, porque se pueden replicar exactamente igual gracias a la imprenta, y que las ideas proceden de autores que se pueden identificar de nuevo gracias a que hay una cultura de imprenta, ¿no? De impresa, eso es un paréntesis que a lo mejor acaba y la inteligencia artificial nos devuelve a la Edad Media en términos informacionales, donde todo texto, cualquier persona que haya estudiado un manuscrito premoderno sabe que aparecen múltiples versiones y variaciones, ¿no? Hay inestabilidad en los textos, por no hablar de la autoría, que muchos textos no tienen un autor, son obras colectivas, ¿no? Cualquier poema épico, uno puede pensar, no tiene... O sea, aunque nos pusiéramos a investigar datos, tal, es que los poemas épicos son creaciones de múltiples generaciones, ¿no? Y no hay una sola persona. Entonces, claro, yo me pregunto en qué medida la inteligencia artificial no es más que cerrar este paréntesis anómalo de la cultura de la imprenta impresa y volver a lo que ha sido siempre, que es la precariedad de la información que no se puede identificar o reducir a una fuente, a un libro, algo objetualizado, ¿no? Objetizado, creo que sería la palabra, algo concretizado fuera de cada persona. Reificado, cosificado. Cosificado, sí, cosificado creo que es la mejor palabra. No sé si me explico, ¿no? Sí, perfectamente. La muerte del autor. Ya no hay autores, ¿no? Volvemos dejamos la ficción de que existe un autor detrás de un libro. Sí, fíjate, yo a mis alumnos de ingeniería esta conversación la tengo con ellos no exactamente referida a la obra escrita literaria, sino a las patentes, ¿no? Las patentes, por lo que yo sé, ¿no? Son un invento que está asociado a la imprenta, está asociado al Renacimiento. O sea, en el siglo XII, el herrero que era capaz de inventar una mejora en los arados que fabricaba no contemplaba la posibilidad, no se planteaba el problema de patentar esa invención. ¿Pero por qué? Porque el fruto de su invención lo iba a plasmar en su taller de herrería y por lo tanto el beneficio por su ingenio lo iba a percibir directamente él. Y claro, pues vienen viajeros, vienen transeúntes y se dan cuenta, pero hay una transmisión muy, muy lenta de las invenciones y de los avances, ¿no? Claro, eso se rompe con la imprenta, con la difusión de los inventos, ¿no? Entonces, claro, los inventores experimentan la necesidad de ser protegidos, ¿no? De que sus ideas, de poder recibir el beneficio por sus ideas, que se transmiten de modo impreso. O sea, no porque el arado va de un sitio a otro, no. Lo que hay es un librito, un folletito donde explica cómo es el arado, ¿no? Pues por un ejemplo del arado, ¿no? Y claro, eso tienen interés los inventores y también tienen interés los poderes políticos que quieren, el mecenazgo, ¿no? Quieren proteger a sus inventores, ¿no? Porque son beneficiosos, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde surge las patentes como invención de las nuevas ideas, ¿no? O sea, justamente lo que tú estás diciendo, la importancia del autor, la atribución de autoría
¿no? Yo, de alguna manera soy el dueño de esta idea, ¿no? Entonces, ¿esto sería un paréntesis? Bueno, pues es muy posible, ¿no? Que esa forma de vida que para nosotros ha sido completamente natural, ¿no? Quiero decir, pues hemos empezado leyendo pues cómics, historietas, novelas juveniles, novelas más serias, y los que nos hemos dedicado a la vida académica, pues artículos científicos donde es importantísimo el autor. Y siempre pues tienes que andar citando el autor o la fuente, la persona de referencia o lo que sea, ¿no? Porque tenemos interés, primero, en que se nos atribuya a nosotros, porque una investigación académica, precisamente, y la carrera académica se basa precisamente en eso, en la generación de nuevas ideas, la invención de nuevas ideas. Y claro, la contrapartida es, bueno, eso quiere decir que yo tengo que reconocer las fuentes, los autores, en los que desarrollo, en los que me baso, ¿no? Eso, pues sí, está en crisis y yo no soy futurólogo, no sé cómo vamos a salir de aquí, ¿no? Pero esa idea, el concepto de autoría está en crisis y está siendo sustituido de un modo tecnológico que antes no existía. No existía antes del paréntesis, ¿no? Porque antes del paréntesis, si prácticamente solo existía la tradición oral, pues había una especie de autoría colectiva también, ¿no? Porque ¿quién ha cambiado el orden de estos versos? ¿O quién ha introducido aquí una nueva glosa? Pues nadie lo sabe y además igual a nadie le importa. Entonces, hemos abierto un paréntesis en el que eso se ha vuelto muy importante, se ha vuelto absolutamente crucial. Y ahora se empieza a disolver el concepto de autor, hay una especie de autoría colectiva, se producen textos, los agentes conversacionales o la inteligencia artificial generativa producen textos que no son atribuibles a ninguna persona en concreto, sino que cogen retazos que ni siquiera son bueno, en cierto modo pueden ser hasta cadenas de palabras, ¿no? Porque ahí viene la composición probabilística de estos textos, ¿no? Pero ni siquiera, no tienen por qué ser secuencias muy largas de palabras, ¿no? Está todo ahí como mezclado, ¿no? Y entonces ahora lo que sí hay es, frente a antes de abrirse el paréntesis, una mediación tecnológica brutal, ¿no? Porque son unos sistemas que son tecnológicamente muy complicados, muy caros, que solo unas pocas empresas en el mundo los pueden desarrollar y mantener, y que además consumen una cantidad de energía, de recursos y de energía, etcétera, ¿no? Esto va a significar, o sea, el autor, la crisis del autor yo creo que está ahí, pero no sé cómo vamos a salir, ¿no? Y tampoco sé muy bien que si deberíamos evitar eso, deberíamos conservar el autor. Bueno, pues durante milenios hemos vivido sin autores y perfectamente identificables y no ha pasado nada, ¿no? Claro. Y hemos seguido adelante, ¿no? Entonces, eso es tan importante, ha sido muy importante con la imprenta en los últimos 400 o 500 años. ¿Tiene que seguir siendo importante? Pues no lo sé. No lo sé. Igual resulta que no, ¿eh? Y hay que aceptar una nueva forma de autor colectivo, ¿no? Lo que pasa, hay un punto que creo que sí es importante, ¿no? Y es, el autor no solamente obtiene un beneficio a su autoría, que es el reconocimiento, que puede ser económico o no, por las ideas de las cuales es autor. El receptor de esa información también tiene un beneficio, que es quién se hace responsable. Antes tú decías que cuando estás en la cocina, los ingredientes responden, ¿no? Y luego has dicho, bueno, pero en realidad no responde porque no es un agente inteligente, ¿no? Pero usamos en nuestro lenguaje común, lo dices, ¿no? Pues a ver cómo va a responder este guiso a este tipo de especia. Y también decimos, no me responde la rodilla. Uh-huh. Y también decimos, pues no sé, no responde la llave o la... En fin, atribuimos, ¿no? La capacidad de responder a muchas cosas, ¿no? La Tierra no responde a este nuevo sistema de riego, ¿no? Que he implantado, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es una traslación del sentido más propio del responder, que es el humano. Porque responder tiene que ver con responsabilidad, es hacerse responsable de aquello que uno dice. Entonces, el autor
O sea, para el receptor de la información, que haya un autor es la garantía de que alguien se hace responsable, ¿no? Por eso es tan distinto para saber, por ejemplo, los efectos secundarios de un medicamento. No es lo mismo ir al folleto publicado, sea el papelito que viene dentro de la caja del medicamento o el folleto que está publicado en Internet, que para mí eso ya es lo mismo. No es lo mismo que la respuesta que te dé un sistema conversacional. Fíjate, nunca digo una inteligencia artificial, porque inteligencia artificial es una tecnología, no es una cosa. Sí. No es un nombre contable, aunque sea una forma de hablar ya muy habitual. Bueno, un agente conversacional, ¿no? No es lo mismo, porque ¿quién se responsabiliza de esta información que me está llegando a mí sobre cuáles son los efectos secundarios? ¿A quién puedo yo reclamar? Porque yo puedo reclamar a la compañía farmacéutica o al fabricante del microondas o a quien sea, pero si no hay autor, no hay responsable. Entonces, yo creo que esa disolución la disolución del autor único identificable ya la tenemos claro, las empresas, las personalidades jurídicas ya son autores colectivos, ¿no? Pero siguen siendo responsables. Con estos nuevos sistemas de inteligencia artificial generativa, como parece que Meta y OpenAI y Anthropic no parecen muy dispuestos a hacerse responsables de todas y cada una de las producciones lingüísticas o de voz o imagen que están saliendo por el mundo, pues vamos a tener un problema. Y es un problema muy serio, ¿no? Que es quién se hace responsable de lo que me dan estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Si te ha gustado este corto, puedes ver la conversación completa a través del enlace en pantalla. Para apoyar mi trabajo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde disfrutarás de acceso anticipado y sin anuncios a todos los episodios del podcast, además de una biblioteca de cursos de filosofía y literatura exclusivos para miembros. Muchas gracias por seguirnos.